el Convenio Cibercrimen de Budapest. Este convenio consta de 48 artículos que están divididos en secciones. El Convenio sobre la Delincuencia, mejor conocida como el Convenio de Budapest, es un tratado internacional vinculante entre materia penal que establece herramientas legales para perseguir penalmente aquellos delitos cometidos ya sean contra el sistema de medios informáticos. El Convenio sobre la Delincuencia. Vamos a hablar sobre el artículo 1, que es definiciones. Eso significa que sin intervención directa de un ser humano, los datos se encuentran en un sistema informático y son operados mediante la ejecución de un programa informático. Tenemos lo que es el artículo 2, acceso ilícito. El término de acceso ilícito abarca el delito básico que constituye las amenazas peligrosas y los ataques a la seguridad, es decir, que contra la confidencialidad y la integridad y la disponibilidad de los sistemas y datos informáticos. Tenemos lo que es el artículo 3, que es la interceptación ilícita. Esta disposición tiene como finalidad proteger el derecho a la privacidad de las comunicaciones de datos. El delito representa una violación de la privacidad de las comunicaciones tradicionales idéntica a la tradicional. Intervención y grabación de las conversaciones telefónicas orales entre las personas. Tenemos lo que es el artículo 4, ataques a la integridad a los datos. La finalidad de esta disposición es proporcionar a los datos informáticos y a los programas informáticos una protección similar a la que se goza en los objetos contra la imposición de un daño deliberado. El interés legal protegido en este caso es la integridad y el correcto funcionamiento o utilización de datos almacenados o de los programas informáticos. Tenemos lo que es el artículo 5, que es ataques a la integridad del sistema. Se consideran estos ataques como sabotaje informático, ya que la disposición pretende establecer como un delito de manera deliberada el uso legítimo de los sistemas informáticos, incluidos los servidores de telecomunicaciones, utilizando o influenciando los datos informáticos. Tenemos lo que es el artículo 6, abuso de los dispositivos. Esta disposición establece como un delito separado e independiente de la comisión deliberada de actos ilícitos específicos con respecto a ciertos dispositivos o datos de acceso que utilizan mal con el fin de cometer delitos, antes descritos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de datos y los sistemas informáticos. Artículo 7. La falsificación informática. La finalidad de este artículo es establecer un delito paralelo al de la falsificación de documentos tangibles. Su objetivo es colmar algunos de los derechos penales en relación con el delito de falsificación tradicional, que requiere la tangibilidad visual de las afirmaciones o declaraciones contenidas en un documento y que no se aplique en los datos almacenados electrónicamente. La manipulación de dichos datos son un valor probabilitario, puede tener las mismas consecuencias graves que los actos de falsificación tradicionales si un tercero se ve engañado. Tenemos lo que es el artículo 8, que es el fraude informático.
Con la llegada de la revolución en la tecnología se han multiplicado las oportunidades para cometer delitos económicos como el fraude, incluyendo el fraude de tarjetas de crédito. Los bienes representados, administrados o a través de sistemas informáticos, fondos electrónicos depositados que se han convertido en el blanco de manipulación del mismo modo que las formas tradicionales de los bienes. Tenemos lo que es el artículo 9, delitos relacionados con la pornografía infantil. El artículo 9 referente a la pornografía infantil tiene como finalidad reforzar las medidas de protección de los menores, incluyendo su protección contra la explotación sexual, mediante la modernización de las disposiciones del derecho penal que de manera más eficaz la utilización de los sistemas informáticos en relación con la comisión de delitos de índole sexual contra menores. Tenemos lo que es el artículo 10, delitos relacionados con infracciones de la propiedad intelectual y los derechos afines. Las infracciones de los derechos de propiedad intelectual, en particular el derecho de autor, se encuentra entre ellos el delito más común cometidos por el Internet, lo que causa la preocupación tanto en los titulares de derechos de autor como aquellos que trabajan profesionalmente con las redes informáticas, la de reproducción y difusión a través de Internet, las obras que están protegidas sin autorización del titular del derecho. Son extremadamente frecuentes las dichas obras protegidas, incluyendo las obras literarias y fotografías musicales. Los ataques más comunes en el cibercrimen. Los ataques más comunes en el cibercrimen es el malware, phishing, ataques de red, el ransomware, spam, bots, ataques de web y el cryptography. El ataque más utilizado por el cibercrimen es el phishing. El término phishing es un juego de palabras derivadas de fishing, pescar, que se de ambos casos de alguien lanza un cebo y esperar que una persona o el pez pique el anzuelo. Con frecuencia los hackers hacen mediante los emails maliciosos que parecen proceder remitentes de confianza y que incluyen un enlace que aparentemente te lleva al sitio web de la empresa, cuando de verdad es que hay que llenar datos. Esa información sensible puede ser objeto de robo. ¿Cómo funciona un ataque phishing? Un ataque phishing básicamente es engañar al usuario para introducir datos personales o otra información confidencial. Si hiciésemos todas las cosas de las que somos capaces, nos asombraríamos. Thomas Edison. Que tengan un buen día y gracias.